Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Turquía, como muchos de vosotros ya sabéis, porque nos sigue en Instagram, en Facebook. Y si tú que nos está viendo no nos sigue en ninguna de estas redes, bajad en la descripción abajo que está el enlace directo y ahí podéis vernos todos los días porque siempre ponemos cositas y ahí va más al día. Bueno, habréis visto que este es el capítulo 100, cuando nos habíamos quedado en el capítulo 83. Os voy a dar una explicación muy sencilla. Editar y viajar es complicado. Los que lo hacéis lo sabéis perfectamente, así que los vídeos iban con bastante retraso y encima nosotros ahora vamos, bueno, yo sigo con mi Vikinga, pero Fernanda va con una moto nueva, como habéis visto, con una Tenere 700, muy bonita. Así que, para ir más actuales, lo que vamos a hacer es dar ese salto del 83 al 100 y esos 16 capítulos que van a quedar en medio lo iremos alternando con capítulos actuales. Así vais viendo día a día lo que está aconteciendo. Procuraremos que los capítulos no lleven tanto retraso. Porque muchos de vosotros nos preguntáis que dónde estamos, por qué no ponemos los capítulos más actuales. Entendemos que queréis saber nuestro día a día, pero ya, hoy, no hace un año. Entonces, por eso hemos decidido que lo mejor era hacer eso. Pero todos los capítulos que no han salido aún saldrán, pero intercalados, así que no estaréis por fuera de ningún momento de nuestra aventura. Solo tenéis que seguir los capítulos del número 1 en adelante correlativamente y estarán todos. Cuando rellenemos esos 16 capítulos que quedarán en medio, pues simplemente será una continuación. Procuraremos en ese tramo intentar meter todo lo de los países que nos faltan que básicamente hasta que hemos llegado a Turquía. Sí, que básicamente es toda la parte de Europa, pero en invierno. Sí, con mucho frío y mucha nieve. Para los que sois nuevos y habéis caído aquí de paracaídas, en ese vídeo podéis ver desde el inicio, desde cuando decidí que ya quería conducir yo mi moto y no quería ir más de copiloto, porque mira, tela, eso de ahí atrás está muy bien, pero no hay nada como pilotar tú mismo la moto. Para esos que quieren ver desde el principio, es solo ir al capítulo 1 y a partir de ahí tendréis toda nuestra historia hasta ahora. Como sabéis, muchos de vosotros, los que nos seguís en el canal, nuestro viaje comenzó hace algo más de 2 años. Empezamos los dos en una BMW 1200 GS, pero, como ha dicho Fernanda, ya no quería ir más atrás, así que retornamos a España, se sacó el carnet y comenzamos la aventura los dos, cada uno en una moto. De eso hace algo más de 2 años. Y mira, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado, aprender a ir en moto. A todos vosotros que no conducís y vosotras chicas que pensáis, tenéis alguna duda, os animo a probarlo. Estoy seguro que os encantará. A ver, la verdad es que en el principio siempre será más difícil, tendréis miedo, estaréis insegura, pero eso pasa, es solo el principio. Luego viene la tranquilidad, la seguridad y lo demás. Y ahora voy yo detrás de ella, intentándola coger todo el día. Es verdad, es que no me fío que se vaya adelante. Es que me pierdo mucho. Bueno, como os hemos comentado antes, pienso que para los que luego se incorporen al canal, ver los capítulos correlativamente desde el 1 en adelante va a ser mucho más sencillo que hacer etapas, porque nosotros realmente no hacemos etapas. Salimos de viaje y lo hemos ido continuando y editando por el camino. Por eso también el retraso que llevamos a veces en los capítulos es muy complicado realmente. Sí, además, espero que lo entendáis. Sí. Además, en el inicio del viaje no pensábamos en editar. De hecho, pasó algunos meses hasta que empezamos a editar. Sí, todo el viaje de Noruega, Cabo Norte, toda esa zona no está editada, firmamos para nosotros, pero el material no es muy bueno y no lo hemos puesto. Igual algún día lo ponemos si queréis. Nuestra idea es recoger todos los países en los cuales nos permita entrar con la moto. Decidnos en los comentarios qué os ha parecido esta decisión de hacer todos los capítulos correlativamente y dejar este espacio para colocar los capítulos que faltan alternativamente con los vídeos actuales que iremos haciendo. O si creéis que tendríamos que hacerlo de otro modo. Así que dejadnos en los comentarios qué opináis de esta decisión. Y para quien no nos sigue aún, Instagram, Facebook, seguirnos porque mira, todos los días ponemos cositas. Tonterías. En YouTube tardamos más porque editar un vídeo pues lleva su tiempo, pero Instagram siempre ponemos stories y cosas y bueno, podéis estar más al día. Sí, sobre todo veis dónde estamos en cada momento porque así que lo vamos poniendo día a día. Así que no nos enrollamos más. Y ahí va el capítulo 100, que va a ser cuando Fernanda coge esa moto e iniciamos el viaje hacia Turquía. Como ya comenté en un vídeo anterior, haremos un vídeo con todos los accesorios que pusimos en la Tenere, que son bastante cositas, pero eso para otro vídeo. Así que adelante capítulo 100. Ahí va. Ya
nos vamos. Punto de partida, Yamaha Motor Shop. Muchas gracias, chicos. Menú de ventas. Gracias a todos, todo el equipo. Gracias a los mecánicos. Mi moto está perfecta. Hasta luego. Bueno, vamos ahora a ver si podemos coger el barco o no a las 10 de la noche. Ahora la verdad. No tenemos muy seguro si sí. Yo soy positiva, yo tengo esperanza y sí podremos. Vicente también cree. A ver qué tal. En unos minutitos sabremos si sí o si no. Bueno, ya tenemos el resultado. Os lo voy a explicar, Bueno. pero me voy a quitar esto porque si no me vais a oír. Vamos a ser la generación de las orejas de soplillo, ¿eh? Ha dicho que no podemos salir de España. Mentira, mentira. Bueno, muy bien. La verdad es que no hay nadie. Ahí solo hay una chica, está toda la sala vacía. Y me ha dicho que no hay problema, que sí que podemos ir. La legislación italiana en estos momentos, ¿qué día es hoy? ¿9 de julio? 9 de noviembre. Sí. Julio que hace frío, ¿no? 9 de noviembre, que dicen que sabéis que en toda España está ahora con restricciones y con todo. Pero bueno, aquí nos dicen lo siguiente, que podemos entrar en Italia. Si tú te quedas en Italia, te comprometes a hacerte una prueba de COVID en las 24 horas siguientes a tu llegada. Un compromiso firmado. Si no, vienes con tu prueba hecha ya de COVID de España, con menos de 72 horas. Pero como vamos en tránsito, que nosotros vamos hacia Bulgaria, nada, solo rellenamos los papeles que nos han dicho. ¡Que nos vamos de España! Y ya está, o sea que Dios, ni me lo podemos creo. transitar por Italia sin problema y luego salir ya hacia Albania, Macedonia y Bulgaria y Turquía, que es donde Y que vamos. nos vamos, chicos. Siento Así mucho que- por vosotros, que sé que el Ahora está la virus cosa es muy un- mal, van a cerrar todo. Aquí en Cataluña están todos los bares cerrados y en fin, todo está cerrado, menos los servicios esenciales. O sea que vamos, de aquí a que los dejen a todos en casa hay un telediario. Nosotros por eso teníamos tanta prisa también en irnos. Exacto. porque- Y si no pudiéramos pasar hoy, si no fuese posible, estaríamos mirando ahora mismo los billetes para Brasil para irnos al calor. Sí. Que ya que es para estar encerrado, que menos que sea con agua de coco. Exacto, con agua de coco, mira que se está quedando. Bueno, pues así está Ya el está, tema. ya está, ala. En el barco prácticamente íbamos solos. Había una moto que ya se encontraba ahí cuando nosotros entramos, debía ser de algún trabajador, una caravana, 4 coches y el resto eran todo camiones de mercancías. Después de una travesía muy tranquila llegábamos a Civitavecchia, Italia. Bueno, estamos echando ahora aquí gasolina y resulta que a las 10 toque de queda, todo el mundo en sus casitas. Nosotros todavía nos queda 1 hora y 20 para llegar a Nápoles, así que nos es imposible llegar. Intentaremos buscar un sitio para dormir porque no hemos encontrado nada por Booking. Hemos llamado a algún sitio pero no nos cogen. A ver, ¿encuentra el agujero o no? Año, no encuentro el agujero. Bueno, chicos, para quien no sabe, cuando vas a poner gasolina, te quedas con el tapón en la mano. Cuidado que me va a echar... Uy, me está echando gasolina. Dime la verdad, que si pretendes pegarme fuego. ¿Cuánto cuesta aquí? 1,49. Chicos, como podéis ver, llevo un montón de cosas aquí. Todavía falta la cámara que va aquí. Y cada vez que voy a meter la mano, he quitado el soporte de la cámara, porque cada vez que voy a meter la mano, tengo que hacer malabarismo, porque casi no me llega. Ahí está la bolsa, que es de clic así, de guía. Para que no se acuerde, antes llevaba uno que enganchado en el tampón de gasolina, pero como está posiquita, no se podía. Tiene que ser esos, con correa. ¿Qué hora es? 9:34. Bueno, buenos días, chicos. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana no, son las 8 de la mañana. Hace 7 grados, un frío que pela. Ya nos habíamos desacostumbrado ya de despertar en invierno y tener que salir de la tienda. Hemos dormido aquí
cerca de un hotel abandonado. Estoy intentando girar la cámara. Bueno, la idea hoy es llegar a Bari, que está a unos 300 pico kilómetros. Estamos cerca de Nápoles. Cogeremos el barco a las 10 de la noche y llegaremos a Albania, a Durrës, a las 8:15 de la mañana. Entonces ya iremos hacia Macedonia y cruzaremos Macedonia y Bulgaria, luego Turquía. Ya por fin. Vamos a ver si la moto arranca. Espera. No hace nada. Venga, arranca la moto. Por Dios, que nos quedamos tirados. Pero Vicente ya trajo una batería, una de litio. La llevo yo en el top, por si acaso, porque la moto estaba fallando desde que la dejamos en Suiza. Que arrancó. Top. Pues nos vamos ya para Bari. Estamos cerca de Nápoles. Hemos acampado a las 10 había toque de queda, como os hemos dicho antes, así que el día está, bueno, hay niebla, pero va a salir el sol ya mismo, así que yo creo que en 3-4 horas estamos en Bari. Bueno, pues ahí está el Adriático de nuevo. Estamos llegando a Bari y el barco sale a las 10. Y cogeremos el barco a Durrës y mañana a las 6 de la mañana estamos allí. Tengo a Fernandita con la Teneré cargada. Puerto de Bari. Cariño. Está bonita la moto, ¿eh? Hace 2 meses llegamos aquí para ir a cambiar de motillo para Fernandita y ahora volvemos otra vez. Bueno chicos, hemos conseguido comprar el ticket. La frontera de Albania está cerrada con los países europeos. Como Vicente es residente brasileño y yo soy brasileña, pues nos vendió el ticket y ahora intentaremos pasar la frontera. Ya veremos si no nos para la policía. Ya ve qué tal, si no podemos o si pasa algo, pues cambiaremos los planes y nos iremos a América Latina. Chao. Gracias. Ay. ¿Por dónde? Era recto, ¿no? No sé, creo que sí. Sí. Es el ticket, lo primero. Me veo en Albania confinado allí. No, yo no. No, que no sea tan pesimista, macho. Pues cuélate. Ya, acuérdate por dónde. Entra por ahí. Yo qué dolor de barriga tengo, ¿eh? ¡Albania! Cari! ¿Por aquí? Albania aquí. Menos mal. Dios, Aquí es la ya policía. empezamos con la poli. Pásate delante. Pásate aquí, mira. Chao. Chao. Hay camión, ¿no? Detrás. No hemos llegado a la policía viene ahora. ¿Apago la cámara o no? Sí, la cámara apagada ya, Ahora cogeremos el ferry y esperemos que mañana cuando lleguemos a Albania no tengamos ningún problema y podamos pasar, porque de momento la primera etapa fue todo bien. Entraremos el ferry, dormiremos ahí tranquilos como un bebé. Un camión que nadie me ha visto. Chao. Albania. Durrës. Sí, Durrës. Durrës. ¿Cuál? Gracias. Menos mal, al final no metemos los tomates. Bueno, pues hemos pasado bien. Estoy como una gelatina. Porque no nos venían del billete, como os hemos dicho antes, porque la Comunidad Europea está cerrada. Entonces hemos presentado el pasaporte de Brasil, de Fernanda, y el mío español con mi tarjeta de residencia. Pero claro, mi pasaporte es español. Y la policía nos ha dejado pasar. Ya veremos si ahora en Albania
nos echan para atrás o nos Sí. dejan ahí. De momento vamos avanzando poco a poco. Dios, salir de España ya costó. Ahora salir de Italia. Y que no nos pase nada en Macedonia. Vamos. Tío, ¿cómo está eso, Esto está para darte una opción aquí, vamos. ¿Cómo resbala? ¿Cómo está? Aquí otra vez. Claro, y ahora luego por- Bulgaria, y luego Turquía, que todavía Claro. nos quedan 3 fronteras. Pues eso, queremos hacerlo súper rápido, en 2 días estar en Turquía, porque esto va cambiando poco a poco. Ya en Turquía es grande, si tenemos que darnos 3 o 4 meses no tenemos ningún problema. Supongo que nos prolongarán el visado y ya está. ¿Dónde? Ya estamos dentro. Por cierto, ahora ya no hace falta visado para entrar en Turquía desde el mes pasado. Los españoles, porque los brasileños sí. nunca necesitaban. El brasileño nunca ha necesitado, pero la comunidad europea ahora no hace falta. Simplemente con tu carnet, incluso de identidad, puedes pasar.